Un saludo cordial para todos y todas. Damos inicio a la última sesión de nuestro módulo de primeros auxilios. Hoy día es nuestra última clase sincrónica, es una despedida en ese sentido y vamos a tocar un tema que es tremendamente importante, que deriva de la unidad que estamos viendo, que tiene que ver con las heridas. Hemos visto la clasificación de las heridas en función de distintos parámetros y hoy día, en términos más específicos, vamos a trabajar en torno a otro tipo de herida, pero que tiene algunas características que la hacen muy especial y en este caso, como el título lo señala, son las quemaduras. ¿Sí? Aquí hay muchos elementos conceptuales que tenemos que ver en profundidad, por eso vamos a ver una clase que está cargada con bastante información y sería importante que al finalizar esta sesión pudiesen ir haciendo las consultas necesarias respecto a este gran tema. Sobre todo considerando que hay una gran cantidad de niños y niñas que en sus primeros años de vida sufren lamentablemente importantes quemaduras por cuestiones domésticas y eso es un tema que tenemos que considerarlo, tenemos que prevenirlo y como profesores y profesoras de educación física debemos hacer algo incorporándolo también. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes van a trabajar en prebásica o en básica, por lo tanto ahí también tenemos que preocuparnos de este tipo de prevención. Lo primero, como definición, las quemaduras son lesiones en el tejido producidas por una variación de calor. Eh, Esta variación de calor podría estar entregada por distintas fuentes, incluso por el sol. Comprometen la piel y otros tejidos dependiendo de la profundidad. Sabemos que las capas de la piel, desde la dermis y la epidermis, son capas que van desde lo más superficial hasta lo más profundo, por lo tanto, la lesión podría ir desde lo más superficial, incluso llegando a planos más profundos. Y eso también es importante a la hora de determinar la gravedad de una quemadura. Pueden ser provocadas por diversos agentes, pueden ser fuego, pueden ser líquidos, o sólidos calientes, ¿no es cierto? Uno perfectamente puede a través de agua hirviendo, pero también colocando la mano en una estufa, que es un sólido caliente. A través de la electricidad, la electrocución genera quemadura, radiaciones de distintos elementos, por químicos, se dan quemaduras a través de sustancias químicas, por eso hay que tener el resguardo para el traslado, por ejemplo, de sustancias químicas, y por los rayos solares que hoy día está muy en boga dadas las características de la temperatura en esta fecha del año, pero también dado el conflicto climático, ¿no es cierto? Cada vez en nuestra zona encontramos temperaturas más altas, con una radiación ultravioleta mucho, mucho mayor y eso genera un compromiso también mucho mayor de las distintas estructuras. Otro elemento importante puede no solo afectar la piel, sino que también provocar alteraciones en otros sistemas y órganos a ese nivel. Muchas veces se asocia una quemadura. Claro, uno piensa quemadura, piel y no va a pasar nada a nivel orgánico, a nivel sistémico, pero una quemadura que compromete una gran extensión de nuestro cuerpo se asocia también a pérdidas importantes de líquido. Recuerden que la piel finalmente es una barrera y cuando no tenemos esta barrera o cuando esta barrera está dañada, se comienza a perder líquido de manera importante. Y recuerden, los líquidos en nuestro organismo van acompañados de sales minerales fundamentalmente como el sodio y el potasio. A esas sales minerales le llamamos electrolitos que están en nuestros líquidos, en nuestra agua interior y eso es muy importante considerarlo porque cuando uno tiene un desbalance electrolítico pueden pasar cosas inimaginables en nuestro organismo, puede descompensaciones importantes, incluso llegando a paros cardiorrespiratorios. Producto del proceso inflamatorio y de la destrucción de los tejidos, esto puede llevar a una condición de shock, tal como lo habíamos. Entonces, miren, cómo una quemadura en la piel puede generar una alteración sistémica, producto de una pérdida de agua. Sabemos que el agua va acompañada con electrolitos, en este caso el sodio y el potasio, que son dos electrolitos tremendamente importantes en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y esto genera un proceso inflamatorio y de destrucción de tejidos que te puede llevar a un shock y en este caso a un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante cuando hay una importante quemadura trasladar rápidamente a un centro asistencial para tener un manejo adecuado de esta quemadura. Cuando hablamos de causa, estos elementos son importantes. Yo les decía que vamos a ver muchos elementos conceptuales. El más frecuente es la exposición al fuego en un 51%, seguido de las escaldaduras o las quemaduras con agua caliente, con líquidos calientes.
La primera es más habitual en hombres, o sea, por exposición a fuego, y la segunda propia de mujeres y niños, eh, las escaldaduras o con líquidos calientes. En Chile, 2/3 de las hospitalizaciones y muertes por esta causa corresponden a niños, o sea, estamos hablando de más de un 65%, 66% de las hospitalizaciones y muertes por quemadura son en niños, niñas, y eso es muy complejo. En su mayoría víctimas de accidentes domésticos. Y aquí donde yo le quiero hincar el diente, sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención. Relacionado, y esto es más trágico todavía, hay aquí un componente de desigualdad desde el punto de vista social y económica que incide directamente en las quemaduras. No son cualquier tipo de niños y niñas que sufren este tipo de hospitalizaciones o muertes. Lamentablemente son de segmentos socioeconómicos desfavorables, donde están asociados a pobreza, hacinamiento, alcoholismo como factor de riesgo importante, el alcoholismo de los padres, de los cuidadores, ¿no es cierto?, descuidos, y esto hace que sea mucho más complejo y mucho más, desde el punto de vista social, mucho más potente. Así que también a tener en consideración. ¿Qué elementos debemos considerar? Como por ahí muy bien lo decían algunos de sus compañeros. Son 4 los elementos importantes. El primero tiene que ver con la profundidad. ¿Qué capas de la piel comprometió? ¿Solamente la superficial o comprometió la que sigue o la que sigue? ¿O llegó a zonas más profundas? Eso es muy importante de considerar. Otro elemento, la extensión. ¿Qué longitud de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, comprometió la quemadura? Porque a veces una quemadura solamente en el antebrazo no es lo mismo que una quemadura en toda la extremidad superior derecha, más en la extremidad inferior derecha también. Entonces ya tenemos que va aumentando el porcentaje del cuerpo que se encuentra afectado. La ubicación, al igual que las heridas, también es importante. Hay quemaduras que, por ejemplo, se dan a nivel de los pliegues, y eso la hace mucho más compleja porque es una articulación que se tiene que mover, y esas cicatrices que quedan posteriormente son tremendamente complejas porque pueden generar, esta retracción de los tejidos puede generar una alteración también en la movilidad de las articulaciones. Ese es un ejemplo de cómo podría afectar la localización. ¿Y qué la causa? ¿Es por sólidos calientes, por líquidos calientes o escaldaduras, por algún agente químico, por rayos del sol? Bueno, es importante también considerarlo a la hora de diagnosticar y de analizar y obviamente del tratamiento que se le puede dar. Y aquí está lo que planteaba su compañero al comienzo de la sesión. Existen distintos tipos de clasificaciones en las quemaduras, pero la más básica y para evaluar la profundidad habla de quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿sí? También se puede dar tipo A, tipo AB y tipo B, ahí las vamos a revisar desde ese punto de vista. Esta es una clasificación en torno a la profundidad. En el primer grado es una más superficial, claramente genera enrojecimiento. Son habitualmente, yo les decía, estas quemaduras que son más bien superficiales son las que más duelen, porque claro, superficialmente estamos afectando las terminaciones nerviosas y estas reaccionan frente a este estímulo nociceptivo, doloroso, y habitualmente son muy, muy, muy dolorosas. Que no ha quedado como pancore, ¿no es cierto? Como se dice popularmente en Chile, expuesto al sol, y después las consecuencias son complejas, con mucha molestia, mucho dolor. Las de segundo grado, aquí ya empiezan a aparecer enrojecimientos y algunos daños en la piel, se denominan fictenas, son las ampollas que empiezan a aparecer producto de la quemadura, y aquí uno empieza a darse cuenta que parece que estas zonas más enrojecidas, más comprometidas, llegaron más en profundidad. Y por último, las de tercer grado, existe destrucción de los tejidos en la parte superficial, incluso llegando a la piel, bueno, músculos y órganos. Aquí no existe dolor y la razón es sencilla, porque como hubo tal nivel de destrucción en la piel, esto afectó también todas las terminaciones nerviosas, por lo tanto no hay dolor, y esto es muy complejo de entender, sobre todo a las personas que les ha tocado ver a pacientes hospitalizados que se encuentran con grandes quemaduras, que no tienen dolor, pero que lamentablemente después de un par de días empiezan a tener muchas complicaciones porque la pérdida de agua es tremendamente importante, y esto puede generar un tremendo alteración a nuestro organismo. Ahí hay un ejemplo, una foto de una quemadura de primer grado, la clásica
quemadura en esta fecha, no usa bloqueador solar y se expone irresponsablemente al sol. Solo como paréntesis, el cáncer de piel es un cáncer que el primer factor que uno lo puede prevenir es la no exposición. Si usted no quiere tener cáncer de a piel, no se exponga al sol en los horarios más complejos, que habitualmente son entre las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde aproximadamente. Trate de evitar exponerse al sol y con esto estará previniendo de manera primaria el cáncer a la piel, ¿sí? Y sobre todo si usted tiene un familiar entre los 0 y los 15 años, no lo exponga definitivamente, no exponerse a los rayos del sol en esas edades. Aquí ya tenemos la aparición de las ampollas, quemaduras de segundo grado, aquí la complejidad es mayor y afecta en mayor profundidad lo que es la piel. Y por último, quemaduras muy complejas de tercer grado, donde ya afecta completamente los tejidos y es controversial todo esto porque aquí no hay dolor, imagínense, no hay dolor. En términos de profundidad, la más usada es una clasificación de tipo A, B y B, bajo la misma lógica. Las quemaduras tipo A son las que afectan la epidermis y parte de la dermis, son muy superficiales. La piel se observa enrojecida y seca, y existe irritación de las terminaciones nerviosas, lo que produce dolor, irritación y picazón, plurito o picazón, que es la típica quemadura que uno tiene cuando se expone a los rayos del sol de una manera más superficial, ¿sí? El siguiente nivel, bueno, ahí hay una imagen de los tres niveles con algunas fotitos, si se dan cuenta, la primera afecta superficialmente, en la segunda ya vemos un mayor daño a nivel más profundo y genera una ampolla, y el tercer nivel genera una destrucción total, y eso es algo que es muy complejo porque esta destrucción total genera ese tipo de daño. Miren cómo se ve en la foto. Las quemaduras tipo AB, que son las que vamos a analizar ahora, ¿no es cierto?, donde hay un mayor daño y aparición de ampollas, compromete la dermis casi completamente y terminaciones nerviosas superficiales. Estas ya son poco dolorosas, porque ya se afectaron algunas de estas terminaciones. El aspecto es blanquecino y al cabo de 10 días se vuelven secas, duras y de un color negro grisáceo. O sea, es porque tenemos una necrosis, una muerte del tejido, y eso se traduce en una escara, en una cicatriz bastante compleja. La cicatrización se demora de 2 a 3 semanas en completarse. Estamos hablando de un tiempo de reparación biológica. En general los tejidos reparan en ese tiempo, pero aquí hay que tener mucho cuidado por las secuelas que pueda generar esta cicatriz. El compromiso también de la cicatriz es importante. Y llegamos a un tipo de clasificación que es la más compleja, que es una destrucción total de la piel y las terminaciones nerviosas. Estas definitivamente no duelen, y la piel se aprecia dura y seca como un cartón, el color es blanco grisáceo y se forma una escara muy importante. O sea, esta es una quemadura de gran nivel y aquí hay que tener una consideración y es muy importante establecer cuál es la longitud, la magnitud de las lesiones en términos de abarcar distintas zonas del cuerpo. Y para esto hay una clasificación que es la clasificación de Wallace, es la regla de los 9 de Wallace, que le entrega porcentajes a las distintas zonas del cuerpo. Si se dan cuenta, una extremidad completa, 9%, un antebrazo 4,5%, un brazo 4,5%. Si le sumamos la cabeza tenemos 4,5 más, le agregamos el tórax por anterior, tendríamos 9 y 9, tendrían 18, y por posterior 9 y 9, 18. Y después sumamos zona genital 1%, 9 y lo mismo, 9 para el muslo, 9 para la pierna derecha e izquierda, lo mismo por anterior y por posterior. Si uno empieza a sumar estos porcentajes, es posible escuchar, no sé, a veces hay grandes incendios. Afortunadamente el incendio de Castro aparentemente no tuvo mayores víctimas en términos de quemaduras, mascotas fundamentalmente. Pero en el caso del ser humano, cuando sufre quemaduras, la clasificación y en las noticias aparece, bueno, hay una persona que está quemada con un 90% de extensión. Entonces saquen sus cuentas. Cuando una persona se quema con un 90%, la extensión es mucho mayor y esto hace que nuestro organismo prácticamente quede a expensas de la eliminación de líquidos, y esta pérdida de líquidos, por más que se suplemente, puede generar complicaciones tremendamente importantes.
Un dato importante en esta clasificación, la regla de los 9 de Wallace, muy importante, esto es para entender, para estudiar. La extensión de una quemadura incide fundamentalmente en el estado general de la persona quemada. Para el cálculo de la extensión, un método simple se puede utilizar, es la regla de los 9 de Wallace, mediante la cual se considera que las distintas regiones anatómicas corporales representan un 9% cada una o un múltiplo de 9 de la superficie corporal total. Y ahí se muestra la imagen, recuerden, tronco por anterior, tronco por posterior, 9 y 9, la parte superior e inferior, y ahí uno empieza a sacar cuenta. Esta regla de los 9 no es válida en niños por su mayor superficie craneal. Los niños proporcionalmente, los más pequeños tienen una proporción en términos de cabeza, por ejemplo, que abarca los más pequeños, casi un tercio del tamaño corporal es la cabeza. Por lo tanto, no podemos aplicar esta misma regla, y más encima las extremidades inferiores son más cortas. Por lo tanto, ahí se utiliza otra clasificación de Lund y Browder. Al evaluar pacientes quemados debe recordarse que que en circunferencias ordinarias las quemaduras menos extensas, incluso menores, pueden ser serias, incluso fatales. Una quemadura completa en un porcentaje de casos, especialmente en pacientes mayores de 65 años de edad y en niños menores de 2 años. Una vez calculada la superficie quemada, la estimación cuidadosa del área no quemada eliminará errores frecuentes de cálculo. Es súper importante esto porque a mayor porcentaje de compromiso, obviamente, tenemos más problemas desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista del funcionamiento del organismo a ese nivel. Respecto a la extensión, también es utilizar la regla de la palma y los dedos de la mano. El área que abarca una mano completa del afectado corresponde al 1% de la superficie corporal. Entonces, esa es otra posibilidad. La mano de la persona quemada y vamos viendo cuánto cubre. A mayor extensión, peor pronóstico. Y eso lamentablemente es así. Y miren, sobre un 50% de porcentaje del cuerpo quemado se asocia a una alta incidencia de mortalidad. O sea, es súper, súper, súper complejo esto porque tú puedes ver a una persona que está un día súper bien, se quemó el 50%, está estable, está luchando contra la reparación de estas heridas para promover la reparación, y resulta que 2 o 3 días la persona lamentablemente ya no está porque este nivel de quemadura puede afectar notablemente el funcionamiento del organismo. Respecto a la localización, y aquí ya vamos entrando en la parte final de esta presentación, una quemadura en el rostro puede afectar la visión y la vía aérea. Súper importante, las quemaduras de la vía aérea, también se escucha. Tiene compromiso de la vía aérea. Imagínense cuando uno en un incendio inhala todo esa combustión de pintura, humo, de los materiales plásticos, todo ese humo tóxico que está a alta temperatura, genera quemaduras importantes en la vía aérea. Y esto, imagínense que esté quemada por dentro de la vía aérea, también es muy complejo. En extremidades podrían dejar secuelas invalidantes, sobre todo en zonas perianal, ¿no es cierto?, en zonas genitales, puede afectar el proceso de micción urinar y más propensa a infecciones, y más encima, lo que yo les mencionaba, desde el punto de vista musculoesquelético, una quemadura en una articulación también podría afectar, producto de que la cicatrización puede generar esta posibilidad de generar malos movimientos. Respecto al agente causal, es importante en el mecanismo y producción de la quemadura poder saber qué es. Por ejemplo, exposición solar produce generalmente quemaduras de tipo A o de primer grado. Líquidos calientes, ya entramos a una clasificación de tipo AB, y habitualmente la electricidad de alto voltaje provoca quemaduras de tipo AB o B principalmente. Para ir cerrando, una cuestión que es obvia y que tenemos que saber como profesores y profesoras de educación física: ¿cuáles son los primeros auxilios en una quemadura? Básicamente hay 3 objetivos, así como habían objetivos importantes, recuerdan, en la reanimación. En el caso de los primeros auxilios de una quemadura: aliviar el dolor, prevenir la infección y prevenir el shock. En lo que hablábamos hace un rato, esta pérdida importante de líquido puede provocar un shock y eso es complejo. Y del punto de vista de los primeros auxilios, lo primero que tenemos que hacer es retirar a la víctima del agente causal para evitar una progresión del daño, ¿no es cierto? En el caso del fuego, ojo, cubrir con una manta o para ahogar el fuego en caso que la víctima obviamente esté con fuego. En caso de no tener más recursos, hacer que la víctima ruede por el suelo. Eso también se recomienda. Si no tenemos nada con qué cubrir y ahogar el fuego, bueno, tenemos que hacer que la víctima
se mueva y esté rodando. En caso de los químicos, lavar con abundante agua. En el caso de líquidos calientes, lo mismo, retirar inmediatamente la ropa y lavar con abundante agua. En el caso del sol, bueno, mover la persona a la sombra, una cuestión obvia. Y en el caso de la electricidad, cortar la corriente eléctrica usando palos secos o varillas plásticas que no conduzcan la electricidad, retirar los cables de energía, nunca usar agua ni objetos metálicos, ya que transmiten la corriente en vez de detenerla, lo que también conversábamos a propósito del entorno seguro en reanimación cardiopulmonar. Eh, Después, importante, retirar la ropa cercana a la herida, retirar anillos, pulseras o accesorios que puedan producir compresión, porque obviamente va a pasar un proceso de inflamación. Nunca tirar las prendas en caso de que estén pegadas, hay que cortar con tijeras y sacar solo lo que es posible. Y tercer lugar, limpiar con abundante agua. El agua, no hay mejor solución que el agua, no echar ningún tipo de elemento. Lo conversábamos en el caso de las heridas. No vamos a hablar en esta sesión de todas las que nombramos, el listado de cosas que uno ha escuchado que se echan las personas para, cuando tiene una quemadura, por ejemplo. Y no, agua, limpiar con abundante agua. De preferencia, una solución salina, pero en caso que no tengamos es agua, estamos hablando de suelo fisiológico. Dejar correr a chorro, no debe ser muy fría ya que existe el riesgo de hipotermia, porque obviamente sacamos una capa protectora. No usar pomadas ni cremas antisépticas, de nada, de nada, de nada. Eh, Cuarto, cubrir con paño limpio, preferentemente una gasa estéril. Si no tenemos una gasa estéril y la quemadura es importante, buscaremos una sábana limpia, algo que envuelva y que proteja. Y por último, dar de beber agua si el estado del paciente lo permite, si la persona está consciente. Importante la hidratación. Si se dan cuenta, el manejo es muy importante de una quemadura, el traslado a la asistencia pública es muy importante considerarlo, no aplicar ningún tipo de pomada y es súper importante, sobre todo, y con eso quiero terminar, darle énfasis a lo que es la prevención de las quemaduras, sobre todo, recuerden, niños, niñas, menores de 5 años, habitualmente se producen muchas quemaduras en el hogar y lamentablemente, como lo decía al comienzo de la sesión, esto también está determinado por un componente socioeconómico y bajo componentes socioeconómicos bajos, ¿no es cierto? Niveles de pobreza, está asociado a factores de riesgo como el alcoholismo, en fin, están más expensos a quemaduras. Estimado equipo, con esto llegamos al final. Un saludo cordial para todos y todas y la idea es que ahora, a partir de ahora, dejamos de grabar y entramos en una fase de conversación y de análisis de todos estos conceptos. Muchas gracias.